Imaginen esto. Es una mañana de verano, el calor ya empieza a apretar muchísimo y de repente se escucha el silbido inconfundible de una manguera de jardín que acaba de reventar. Uy, no, el agua saliendo a presión por todas partes. Un caos acuático absoluto, exacto. Una verdadera emergencia doméstica en el patio. De esas que requieren acción inmediata, sí o sí. Totalmente. Y bueno, la autora de la fuente que estamos explorando hoy sale corriendo al patio y fíjate que tiene a su bebé en brazos. Logra doblar la manguera para detener el chorro un momento y les grita a sus hijos mayores que por favor vayan a buscar al vecino. Claro, para pedir ayuda. Ajá. Pero aquí viene lo interesante. Cuando el vecino llega a la escena, ella asume casi por instinto que él va a tomar el control, agarrar las herramientas y resolver la emergencia de plomería. Pero digamos que la realidad no sigue ese guión. Me imagino que el vecino no supo qué hacer. Se quedó completamente paralizado. O sea, el hombre estaba obviamente confundido. No tenía la menor idea de cómo arreglar una manguera rota. Y ese es el momento de ruptura, ¿verdad? El momento en que las expectativas chocan de frente contra la realidad. Así es. Y en ese preciso instante, al ver la mirada perpleja de su vecino, nuestra autora, que además es una científica y neurobióloga que siempre ha creído en la igualdad, se da cuenta de su propio sesgo interiorizado. Claro, esperaba pasivamente que un hombre se hiciera cargo de una situación técnica única y exclusivamente por su género. Exacto. Pero, y aquí entra el tema de hoy, ¿qué pasaría si la razón por la que ella esperaba que el hombre arreglara la manguera no fuera solo un condicionamiento social? ¿Qué tal si es el resultado de lo que la ciencia nos ha dicho durante siglos, que es nuestra biología innegable? Esa es la gran pregunta que guía todo esto. Porque, a ver, durante generaciones se ha perpetuado la historia, supuestamente respaldada por la medicina, de que los hombres y las mujeres son fundamentalmente diferentes a nivel cerebral. Que venimos con un hardware distinto de fábrica, básicamente. Exactamente. Y desarmar ese argumento es precisamente la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. Nuestro objetivo principal es explicar lo más importante del revolucionario libro Mosaico de Género, más allá del mito del cerebro masculino y femenino. De las investigadoras Daphne Joel y Lyuba Vihansky. Así es. Vamos a sumergirnos en escáneres cerebrales y experimentos recientes para entender por qué la neurociencia moderna refuta por completo la idea de que existe un cerebro de hombre y un cerebro de mujer. Es un viaje fascinante, o sea, nos obliga a mirar con lupa esa raíz biológica que usamos de excusa para justificar las desigualdades de la vida cotidiana. Pero a ver, vamos a desempacar esto un poco. Claro, adelante. Porque antes de hablar de materia gris y resonancias, necesito entender algo básico. Yo crecí escuchando el clásico mito popular y estoy seguro de que gran parte de quienes nos escuchan también. ¿El de que estamos cableados diferente? Ajá, ese mismo. Se nos enseña que el cerebro femenino viene equipado con centros de empatía, comunicación y emoción, digamos, mucho más grandes, que está biológicamente cableado para el cuidado. Y por otro lado, el masculino tiene centros más desarrollados para la agresividad, la orientación espacial, la construcción de sistemas. Exacto. Y la excusa que siempre nos dan desde la escuela es, bueno, son las hormonas. O sea, ¿no es esto un hecho científico ya súper comprobado? Todavía ves en muchos libros de texto, sostiene la famosa teoría de la masculinización fetal. ¿Y eso cómo funciona, supuestamente? La idea es que todo cerebro comienza siendo femenino por defecto en el útero materno. Luego, si el feto tiene cromosomas XY, produce un montón de testosterona. Y esa testosterona supuestamente baña el cerebro en desarrollo, lo cambia de forma permanente y ¡pum!, lo transforma en un cerebro masculino. Y de ahí la sociedad saca la conclusión de que las diferencias sociales, o sea, porque hay más ingenieros que ingenieras, es resultado de esa exposición prenatal a las hormonas. Totalmente. Es una extrapolación enorme. Pero si eso es un mito, ¿cómo llegó a convertirse en la verdad absoluta de la biología? ¿Por qué la ciencia se obsesionó tanto con encontrar estas diferencias tan marcadas? Lo fascinante aquí es que para entender eso tenemos que retroceder a los siglos XVII y XVIII en Europa. En esa época de la Ilustración empezaron a circular ideas igualitarias muy fuertes, filósofos diciendo que todos los seres humanos estaban dotados de la misma razón. Lo cual me imagino aterraba a los que estaban en el poder en ese momento. Por supuesto, imagínate. Si se aceptaba que hombres y mujeres eran iguales en capacidad mental, el sistema social entero colapsaba. Un sistema donde la mujer no podía votar, ni tener propiedades, ni estudiar. Claro, necesitaban una excusa urgente para mantener a las mujeres subordinadas sin contradecir ese nuevo principio de igualdad. ¿Y a quién acudieron para buscar esa excusa? A la ciencia médica. La misión no declarada de la ciencia se convirtió en probar que la naturaleza misma era la responsable de la desigualdad. O sea, pasaron de decir que las mujeres eran hombres defectuosos, como decía Aristóteles, a decir que eran fundamentalmente diferentes. Exacto, incomparables. Empezaron a medir cráneos, a pesar cerebros en los laboratorios, buscando desesperadamente pruebas físicas de que los roles sociales debían ser estrictamente distintos. Las fuentes mencionan un detalle histórico que me pareció increíble.
una comedia del dramaturgo Molière, escrita por ahí de 1672, llamada Las mujeres sabias. Ah, sí, una sátira bastante reveladora de la época. Brutal porque satiriza a las mujeres que estudiaban ciencia. En la obra hay un marido que se queja amargamente de que su mujer conoce los movimientos de la Luna, de Saturno y de Venus, pero se olvida de prepararle la cena. Es que es el reflejo perfecto del pánico moral de esos años. El miedo real de los hombres no era que las mujeres no pudieran entender la astronomía. No, el miedo era, si les dejamos estudiar las estrellas, ¿quién nos va a hacer la comida? Tal cual. Y para calmar ese pánico, se construyó este dogma biológico de que nuestros cerebros están sellados al nacer en dos categorías inmutables. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque ya no estamos en el siglo XVII. Hoy tenemos equipos de resonancia magnética funcional, tenemos biología molecular. ¿Qué pasa cuando ponemos ese viejo dogma bajo el microscopio actual? Pues que el dogma se desmorona por completo. Y la mejor forma de ilustrarlo es con un estudio interesantísimo de la Universidad de Maryland. A ver, cuéntanos de ese estudio. Los investigadores querían ver qué tan inmutables realmente es la anatomía cerebral supuestamente masculina o femenina. Así que trabajaron con ratas, analizando específicamente la región del hipocampo. El hipocampo, que solo para refrescarle la memoria a nuestra audiencia, es una región del cerebro clave para el aprendizaje, la memoria y cómo respondemos al estrés, ¿verdad? Correcto. Los científicos midieron la densidad de los receptores de cannabinoides en esa área. Y bajo condiciones normales, sin estrés, encontraron una diferencia muy clara relacionada con el sexo de la rata. Ok, ¿qué encontraron? Los machos tenían una alta densidad de estos receptores, lo que clasificaríamos como un patrón masculino, y las hembras tenían una baja densidad, un patrón femenino. Bueno, hasta aquí, si yo fuera un defensor del cerebro binario, estaría celebrando. Diría, ahí está la prueba, el hardware es diferente. Exacto, hasta ahí todo cuadra con el dogma. Pero luego hicieron algo muy simple. Sometieron a estas ratas a un estrés moderado. Y fíjate bien, nada extremo, solo 30 minutos de estrés. Espera, frena un segundo ahí. ¿30 minutos? Sí, 30 minutos. O sea, ¿estás diciendo que en el tiempo que tardas en ver un capítulo de una serie en la televisión, la anatomía del cerebro puede cambiar físicamente? Suena increíble, pero así de poderosa y rápida es la neuroplasticidad. Cuando el cuerpo experimenta estrés, libera una cascada de hormonas, como los glucocorticoides. Ajá. Estas hormonas cruzan la barrera hematoencefálica, entran al cerebro y literalmente alteran la expresión genética de las células en tiempo real. Cambian cómo y cuántos receptores se construyen. ¿Y cuál fue el resultado en esas ratas después de solo media hora de estrés? Pues en la parte superior del hipocampo, las ratas macho, que tenían alta densidad, de repente adoptaron el patrón de baja densidad. Es decir, su tejido cerebral cambió a un patrón femenino. ¡Wow! Y las hembras, que tenían baja densidad, adoptaron el patrón de alta densidad, el masculino. Se invirtieron por completo. ¿Se invirtieron? Y en la parte inferior del hipocampo, el estrés simplemente borró la diferencia sexual. Machos y hembras terminaron con exactamente la misma densidad anatómica. A ver si lo entiendo bien, porque esto es clave para el análisis. Es como si tienes un teléfono inteligente, digamos un Android, y simplemente porque lo sacas a la calle y hace un poco de calor, de repente, ¡pum!, todo su sistema operativo se reescribe y se convierte en un iOS de Apple. Esa es una analogía perfecta. ¿Y en 30 minutos? Si el estrés del entorno puede hacer que una región del cerebro cambie de sexo anatómico tan rápido, pues el concepto mismo de un cerebro masculino inmutable pierde todo el sentido, ¿no? Exacto. Nos enseña que el hardware biológico no dicta un único software inamovible. La biología no es un destino estático tallado en piedra por la testosterona fetal. El entorno, las experiencias, todo eso reescribe la estructura cerebral de forma continua. Claro, el cerebro reacciona al mundo exterior. Por eso las autoras argumentan que es absurdo usar etiquetas como versión masculina o femenina para los rasgos cerebrales. Es que si la etiqueta de tu cerebro puede cambiar el martes solo porque tuviste un mal día en el tráfico, pues no es una categoría muy útil que digamos. Para nada. El lenguaje científico tiene que ser más riguroso. En lugar de decir cerebro masculino, deberíamos usar términos como estructuras densas versus escasas o grandes versus pequeñas. El sexo cromosómico importa, sí, pero interactúa con el entorno de formas tan complejas que no puedes agrupar el resultado en dos cajas cerradas. Ok, me convences a nivel microscópico, con las ratas y los receptores. Pero voy a ser de abogado del diablo un momento. A ver, dime. Si damos un paso atrás, si dejamos de mirar una sola región minúscula y observamos el cerebro humano completo en toda su inmensidad, seguramente debe haber un patrón general. Algo que nos permita decir, mira, a simple vista, este es el cerebro de un hombre y este es el de una mujer. Pues esa era la misma duda razonable que tenían los propios científicos. Y, para responderla, el equipo de Daphna Joel llevó a cabo un estudio masivo, que es de hecho el corazón de este libro. Analizaron resonancias magnéticas, escáneres en 3D de más de 1,400 personas. 1,400 cerebros humanos. ¿Y qué buscaban exactamente ahí? Estaban midiendo el volumen de la materia gris.
Dividieron el cerebro en 116 regiones diferentes y calcularon el volumen de cada una, para ver si ciertas áreas eran consistentemente más grandes o más pequeñas dependiendo del sexo. Y las fuentes explican cómo visualizaron esto, que me pareció brillante para explicarlo a nuestra audiencia. Para procesar todos esos datos, crearon un sistema de tablas de colores. Sí, muy visual. Clasificaron cada región basándose en a qué extremo del espectro pertenecía. Pintaron de verde las regiones cuyo tamaño era estadísticamente más común en el grupo de mujeres. Ajá. Y de amarillo las regiones con un